Primero que nada, buenas tardes a todos. Yo soy Jaime Aritio, soy subgerente de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco y durante la tarde de hoy voy a estar moderando la conferencia. Una tarde más, bueno, estamos muy contentos de poder seguir presentando este ciclo de conferencias dirigido a inversores de Perú, Chile y Colombia, a quienes, bueno, estamos muy agradecidos por su participación y por el voto de confianza que nos han prestado. Bueno, como hemos venido comentando durante estos días, la idea de este encuentro entre emisores del mercado local e inversores de la región andina nace del objetivo que los directivos de Renta 4 se fijaron hace casi 10 años, cuando comenzaron la expansión internacional, ¿no? El objetivo sería acercar el mercado de capitales, tanto, bueno, sobre todo a los inversores particulares, ¿no? De Perú, Chile y Colombia, como decíamos, a través de contenido y de información de valor. La información es la principal herramienta que debemos utilizar en nuestra toma de decisiones de inversión, ¿no? Las cuales pues, siempre deben de estar guiadas por la serenidad y el buen criterio. Y debemos evitar a toda costa dejarnos llevar por las prisas, por la velocidad o por la urgencia. Como decimos, la información objetiva es la herramienta fundamental de quienes nos dedicamos a esto y en el caso de los inversores particulares nunca está de más contar con el asesoramiento o la segunda opinión de especialistas en la materia, ¿no? Bueno, confiamos que este acercamiento que se viene celebrando desde este lunes hasta mañana jueves, día 26, sirva para entender un poco mejor el modelo de negocio de estas firmas, ¿no? De emisores del mercado local, como podrían ser en el día de hoy Engie, mañana UNACEM o lunes y martes hemos tenido Alicorpo o Buenaventura, ¿no? La idea es, como digo, comprender mejor el modelo de negocio de los emisores que tenemos en el mercado local, la tesis de inversión que nos van a presentar a continuación y la forma en la que, bueno, estas empresas generan valor a sus accionistas, ¿no? Por último, bueno, recordaros que el contenido que hay en esta presentación no constituye una oferta de compra o asesoramiento personalizado y que la información en la que se basa es de carácter público. Bueno, por favor, no duden en dejarnos las preguntas por escrito a través de ese interno que hay aquí en la plataforma Teams, que vamos a leer y proceder a contestar al término de la reunión hasta aproximadamente las 7 en punto de la tarde. Y bueno, sin más dilación, me gustaría presentaros a nuestro invitado de hoy, Marcelo Soares, quien es director financiero y vicepresidente de finanzas de Engie Energía Perú. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, estupendamente. Muchísimas gracias, Marcelo, a ti y a todo tu equipo por habernos acompañado una tarde más en este ciclo de conferencias, en este encuentro entre emisores e inversores. Y nada, sin más preámbulos, si te parece bien, pues te doy ahí la posta, ¿vale? Para que nos comentes un poquito sobre el modelo de negocio que tiene Engie por aquí y, bueno, los resultados que habéis publicado recientemente. Muchas gracias y adelante. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias a ti, a Renta 4, por esta oportunidad. Bueno, como bien has dicho, hoy vamos a comentar un poco sobre Engie Energía Perú. Voy a compartir esta presentación con Adriana Burneo, nuestra gerente de relación con inversionistas y finanzas corporativas, que también está conectada. Si pasamos a la agenda de la presentación, bueno, empezaríamos con una pequeña introducción respecto al grupo Engie. Después, comentar algunos datos respecto al sector de electricidad en el Perú. Y más adelante, algunos detalles y resultados de nuestra operación en Perú. Bueno, entonces empezando con el grupo Engie. Engie es una empresa de origen francesa, capital francés, listada en la Bolsa de París. Es uno de los principales players del sector de energía, de infraestructura relacionada a energía, no solo en Europa, pero también en América Latina. Estamos presentes acá en México, en Colombia, en Chile, Perú, Brasil. Y el grupo tiene 4 principales pilares o líneas de negocio, ¿no? Que están acá en este slide. La primera, la parte de soluciones de energía a clientes. El segundo, el enfoque en energías renovables. El tercero, lo que llamamos de networks, que sería toda la parte de infraestructura de redes, sea para gas o electricidad. Y el cuarto, la parte thermo y supply. Un poco para dar la idea de la magnitud del grupo en el mundo,
En el 2020 el grupo ha tenido ingresos de alrededor de 56 mil millones de euros y como capacidad instalada 101 gigavatios. Un poco como referencia, esto significaría más o menos 8 veces la capacidad instalada que tenemos en el Perú. Además de esto, como parte de su enfoque en promover la sostenibilidad y la transición a una economía carbono neutral, el grupo ha anunciado para el 2027 ya no tener ninguna planta a carbón en el mundo, ¿no? Y nosotros en Perú también vamos a contribuir con esto. Vamos a ver más adelante, tenemos una planta a carbón hilo 21 en el sur del país que ya hemos comunicado y anunciado su cierre para el fin del próximo año. Pasamos, por favor, al siguiente slide. Bueno, comentando un poco del sector de electricidad en el Perú, como en otros países tenemos tres grupos de players, ¿no? El primer, donde está Engie Energía Perú, es el grupo de generación de energía. El segundo, la transmisión, que justamente hace el link entre las empresas de generación y centros de consumo, de distribución. Y el tercer grupo serían las empresas distribuidoras, ¿no? Hablando de generación, en el Perú más o menos 88% de las empresas en este sector son privadas. Acá hay dos tipos básicamente de clientes, los clientes regulados, que son las empresas distribuidoras, a quien los generadores venden energía, y también clientes libres, aquellos que pueden contratar directamente con las empresas generadoras. Hoy día este límite, o sea, para que uno pueda contratar directamente con una empresa generadora, es de 0.2 megavatios en términos de demanda. En el sector de transmisión, perdón, es un sector que hoy día es 100% privado y completamente regulado, ¿no? Las tarifas son reguladas. Lo mismo en el sector de distribución, donde más o menos 35% pertenece a empresas privadas. Siguiente, por favor. ¿Y cómo funciona el sector, ¿no? ¿Cuáles son los principales players? Abajo tenemos las empresas de generación, donde está Engie Energía Perú. COES es el operador del sistema, quien define el despacho de las plantas. A la derecha tenemos quien serían los principales clientes, ¿no? Como ejemplo. Y arriba tenemos los órganos que de alguna manera regulan el sector, ¿no? O SINERMIN, el Ministerio de Minas y Energía, e Indecopi. Entonces, como he dicho, el COES, el operador del sistema, define qué plantas van a ser despachadas, empezando obviamente por las plantas renovables, que son las más baratas, que tienen costo variable cero. Después de esto vienen las plantas térmicas, en función de su eficiencia y de sus costos de operación. Los contratos que los generadores tienen con los clientes libres o regulados son contratos financieros, porque los generadores lo que hacen al final, en función del despacho del COES, es inyectar energía en el sistema y estos mismos clientes hacen los retiros en función de su consumo, de su demanda. Y al final, el COES hace el balance de estos retiros y inyecciones en el sistema y hace reparto de estos ingresos entre todos los jugadores. Si pasamos al siguiente slide, tenemos algunas cifras respecto al sector en el Perú. Arriba tenemos datos del sistema nacional y abajo las mismas cifras y KPIs para Engie Energía Perú. Entonces, en términos de capacidad instalada, si miramos el sistema, es básicamente 40% hidro y casi 60% térmico. Hay una pequeña parte de renovables que
si miramos más adelante, tenemos la expectativa de que esta contribución sea cada vez más importante. Y cuando pasamos para generación, vemos, por lo menos con datos de 30 de junio de este año, que la generación hidro ha sido de 65%, la térmica de 30% y lo restante de renovables no convencionales, ¿no? Que son las eólicas y solares. En términos de market share y tomando en consideración la capacidad instalada, ENGIE tiene más o menos 20% del sector, es el segundo mayor player del país. Y cuando miramos nuestra capacidad instalada, a pesar de que tenemos solamente 10% de hidros, o sea, en términos de capacidad instalada, la contribución de ellas para la generación total de la compañía al 30 de junio de este año ha sido de 31% y el 67% con gas. A la izquierda vemos una parte en azul oscuro que son las plantas duales que tenemos en el sur, que han sido construidas tomando en consideración el plan del gobierno de llevar o hacer llegar gas al sur. Son plantas de reservas de sistemas de backup que tienen cargos por capacidad por 20 años con el Estado, o sea, esto remunera la inversión que hemos hecho, y el upside en el futuro de que cuando el gas llegue al sur, estas plantas también pueden ser despachadas como plantas eficientes. En el siguiente slide vemos cómo se ha comportado el sector de generación en el país desde enero de 2020. ¿no? En el gráfico a la izquierda superior vemos la producción mensual de energía y vemos justamente el impacto que la pandemia ha tenido a partir de marzo, abril del año pasado, ¿no? cuando hemos tenido una fuerte reducción de la generación en el país en función de la bajada en la demanda también. En el gráfico inferior a la izquierda, vemos cómo ha sido el comportamiento de producción en función de la tecnología del sistema. ¿ya? La línea azul representa las hidros y la línea roja las térmicas. Entonces vemos que en abril de 2020, por ejemplo, casi 100% de la demanda en aquel momento del país ha sido atendida con plantas hidro. Después, cuando ya empieza el periodo de estiaje, alrededor de mayo hasta noviembre, octubre, noviembre, vemos una mayor participación de las plantas térmicas. Esto también en función de una recuperación de la economía en aquel momento. Pasamos al siguiente. Tenemos la confirmación de esta recuperación que yo mencionaba. Acá a la izquierda es la comparación mes a mes, o sea, enero de 2021 contra enero de 2020, febrero, marzo, también respecto al año anterior. Entonces, si tomamos, por ejemplo, enero y febrero de este año, la demanda de energía, o sea, ha tenido un pequeño decréscimo, una pequeña bajada, porque veníamos con un ritmo fuerte de crecimiento en enero y febrero del año pasado, de 2020, justo antes de empezar la pandemia. Y después, entonces, a partir de marzo y abril de este año, vemos una fuerte recuperación comparado con el año pasado, justamente por la bajada que hemos tenido cuando empezó la pandemia. Hoy día, si fuéramos a comparar el crecimiento de la demanda en los primeros 6 meses de 2021 comparado con los primeros 6 meses de 2020, hay un incremento de 15%. Bueno, a la derecha tenemos otros gráficos un poco más detallados que explican esta fuerte recuperación del sector, que está obviamente en línea con la recuperación de diversos sectores de la economía del país.
Si pasamos para la próxima sección y hablando específicamente de Engie Energía Perú. Bueno, nosotros estamos en el Perú hace 24 años. Tenemos 8 plantas de generación en el país, básicamente concentradas en el centro del país y también en el sur. Tenemos casi 2.500 megavatios de capacidad instalada. Si miramos las cifras de 2020, el EBITDA de la compañía el año pasado ha sido de 227 millones de dólares, resultado neto de casi 90 millones de dólares. Acá es importante mencionar que la moneda funcional de la compañía es dólares. O sea, la mayor parte de los ingresos, así como una buena parte de los costos de la empresa son en dólares y por eso nuestra moneda funcional es en dólares. Y en función de esto tenemos poco impacto o limitado impacto de las fluctuaciones de tipo de cambio que hemos visto en los últimos meses en función de la incertidumbre política. En términos de colaboradores, tenemos un poco más de 500 personas en el país, distribuidos entre la parte administrativa y nuestras plantas. Tenemos indicadores y hacemos seguimiento de indicadores socioambientales. Por ejemplo, nuestro edificio en Lima cuenta con generación a través de paneles solares en su techo. Además, hemos neutralizado el consumo del edificio también en 2019-2020. En términos sociales, siempre buscamos trabajar en conjunto y apoyando las comunidades alrededor de nuestras plantas. Hemos soportado, y vamos a mirar esto más adelante, durante ese periodo súper complicado para el país y para las poblaciones que están alrededor de nuestras plantas de generación. Y creo que es importante también comentar algunos hechos que tuvimos el año pasado en la parte comercial, en la gestión comercial. Hemos alcanzado cifras históricas récord en términos de número de clientes, con 111 clientes, y también de nuevos contratos y adendas firmadas, casi 850 megavatios. Esto ha sido un récord en la historia de la compañía. En el slide siguiente vemos un poco más de detalle lo que mencionaba de medidas que han sido tomadas por la compañía durante la pandemia. Bueno, la primera de ellas ha sido asegurar la seguridad y la salud de nuestros colaboradores. Desde que empezó la pandemia y hasta hoy, 100% de los colaboradores del área administrativa, que suman más o menos 200 personas, siguen trabajando desde sus casas. Y en las plantas, durante muchos meses estuvimos trabajando con el mínimo personal requerido. Y esto representaba alrededor de 30% de los colaboradores que usualmente trabajaban en las plantas, haciendo ciclos y periodos de rotación. Además de esto, hemos apoyado las comunidades de nuestro alrededor con donaciones de oxígeno, de alimentos, apoyando programas de educación también. Y internamente la última medida ha sido el lanzamiento de un programa para apoyar nuestros colaboradores. Llamamos Saludablemente, un programa voltado con el objetivo de apoyar la salud mental de nuestros colaboradores después de tanto tiempo estar trabajando de manera remota. Si miramos indicadores de sostenibilidad, acá tenemos algunos ejemplos. Hemos firmado recién con City Bike Lima una alianza para apoyar la movilidad verde en Miraflores, en Lima, a través de las bicicletas y en los centros, en los sitios donde estas bicicletas están disponibles, en las estaciones de carga, hay paneles solares que proveen la energía para esas estaciones, ¿no? Las bicicletas no son eléctricas, pero sí las estaciones y su funcionamiento son con base en energía que viene de paneles solares.
También en el grupo y en el Perú apoyamos la equidad de género en nuestras operaciones. Por el lado de rating tenemos por parte de Moody's y apoyo AAA local por varios años, y esto ha sido confirmado este año. Y más recién, y voy a comentar más adelante, con la decisión de construir, empezar la construcción del proyecto eólico Punta Lomitas, un proyecto de 260 megavatios de capacidad instalada. Hemos también obtenido, cerrado un financiamiento de 150 millones de dólares para cubrir las necesidades de este proyecto hasta el primer semestre del próximo año. En este slide vemos un poco el histórico de crecimiento y de inversiones de la compañía desde 2004. Si miramos el periodo de 2010 a 2018, hemos tenido un periodo de fuerte crecimiento donde hemos invertido casi o más de 1.600 millones de dólares. En un poco más de 10 años hemos más que triplicado la capacidad de la empresa, ¿no? Y si pasamos al siguiente, en función de este periodo de crecimiento, vemos en el gráfico superior a la izquierda la distribución de dividendos por parte de la compañía. Y justamente en el periodo entre 2010 y 2016, el payout, o sea, la distribución de dividendos ha sido el mínimo, o sea, 30%, justamente porque estábamos en un periodo de fuerte crecimiento. Y después, a partir de 2017, empezamos a ver un incremento del payout, justamente porque los proyectos ya estaban maduros, ya estaban en operación, y la empresa tenía más flujo de caja disponible para hacer distribución de dividendos. En el gráfico al centro, arriba, vemos la evolución del market cap, o sea, el valor de mercado de la empresa, año por año, en dólares. Hoy día tenemos un market cap de casi 1.000 millones de dólares, y la línea verde es el dividend yield histórico, ¿no? Si miramos, por ejemplo, las cifras de 2020, casi un 6% de dividend yield. Importante mencionar que somos parte por 3 años consecutivos del índice de buen gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Lima. Es un importante reconocimiento para nuestras prácticas de gobernanza y sostenibilidad. Y hablando de sostenibilidad, la bolsa ya ha comunicado que reemplazaría el índice de buen gobierno corporativo por un nuevo índice de sostenibilidad a partir del próximo año. Y nuestro objetivo es seguir haciendo parte de este índice. En el gráfico inferior vemos el comportamiento de la acción en la Bolsa de Valores de Lima. A pesar de que nuestra moneda funcional es dólares, el precio de la acción es en soles. Y si comparamos el periodo, los últimos 12 meses, hemos tenido un performance negativo en 15%. Importante mencionar también a la derecha, a la parte de abajo, la composición accionaria de la empresa. El grupo Engie, como accionista controlador, tiene casi 62%, las principales AFPs locales con 34%, y lo que sería el real free float de la compañía es un poco menos que 4%, alrededor de 4%. En este slide, bueno, tenemos las apps que hacen el seguimiento de la acción, son 5. La línea roja significa o representa lo que sería el consenso, el promedio de las recomendaciones de estos analistas, y el precio de la acción al 31 de julio, lo que representaría, comparado con el consenso, es un upside de 34%. Pasando para el siguiente, ¿qué vemos para el futuro en el Perú? ¿No? Nosotros como grupo y como uno de los pilares de Engie en el mundo,
en función de la mayor competitividad de la tecnología eólica, solar, o sea, de renovables no convencionales, creemos que la oferta futura de energía en el país vendrá de estas tecnologías. Y por esto estamos, y lo hicimos en los últimos años, estamos preparándonos para este futuro con varios proyectos de energías renovables, de eólicas, de solares, para cuando se dé el momento, tenerlos listos y participar de este crecimiento. El ejemplo más reciente es el proyecto Punta Lomitas, como mencionaba, un proyecto eólico de 260 megavatios, una inversión de casi 300 millones de dólares en la región de Ica. En este proyecto, bueno, ya tenemos la concesión definitiva, ya tenemos todas las licencias, inclusive hemos anunciado el inicio de construcción para el segundo semestre de este año. Esperamos tener el proyecto 100% listo en el primer Q de 2023. Y importante también resaltar en este caso que este proyecto es un ejemplo de la alianza que tenemos con Anglo American Quellaveco, uno de nuestros principales clientes, como saben, un importante proyecto minero que estaría arrancando en 2022. Y este proyecto Punta Lomitas nos permite o nos permitirá en el futuro proveer 100% de la demanda de energía de Quellaveco con energía renovable. Y esto es algo que esperamos en el futuro repetir con otros importantes clientes mineros que tenemos. Hablando de otros proyectos que tenemos en nuestro portafolio, mirando más al futuro, acá hay dos ejemplos de proyectos solares, uno que se llama Janacpampa, en Moquegua, y otro que se llama San José, también en la región de Moquegua. En ambos casos, bueno, en el primero ya hemos presentado el estudio de impacto ambiental. Podríamos tener el COD de esta planta alrededor de 2024. Y en el segundo ya tenemos el estudio de impacto ambiental aprobado recién en abril de este año y las concesiones temporales, ¿no? Acá necesitamos todavía seguir con algunos análisis, estudios y licencias para obtener la concesión definitiva. Ahora quisiera pasar la palabra a Adriana para que pueda comentar de los resultados y otros indicadores financieros de la compañía. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. Si pasamos, mi nombre es Adriana Urneo, soy gerente de finanzas corporativas y relación con inversionistas. Veamos un poco los resultados. Como les comentó Marcelo, la energía en este primer semestre aumentó en 15.1%. Asimismo, en términos de clientes libres, nuestro portafolio creció por un poquito más de 16% y rompimos la barrera de 100 clientes libres, comparado a H1 2020. ¿Eso qué implica? Pues tuvimos nuevos contratos. Cerramos contratos por 215 megawatts, en particular Anglo American Quellaveco, lo que comentó hasta el noviembre de 2037, y Petroperú, que es 53 megawatts. Asimismo, para que sepan un poquito en el contexto del mercado, hubo un cambio regulatorio en mayo, el 3 de mayo, publicado por Sinarmin, en el cual se modificaba el cálculo del costo variable para las unidades de generación, que incluye que el precio del gas ahora incluye todos los costos, que son distribución, molécula y transporte. ¿Cómo nos fueron en resultados financieros? Bueno, en el EBITDA al primer semestre del 2021 cerró en 128 millones de dólares. Eso es un crecimiento de 3.4% comparado al primer semestre de 2020. En cuanto a nuestro resultado neto, este fue de 53.4 millones de dólares. Se ve el impacto justamente de que el tema del COVID bajó comparado al primer semestre. En términos de deuda financiera, incrementó a 578 millones de dólares. ¿Por qué? Primero, resaltar
que todas nuestras deudas, nuestras obligaciones financieras han sido amortizadas durante todo este periodo y no hemos tenido ningún tipo de retraso en estas obligaciones. ¿Por qué aumentó? Porque tenemos este proyecto que es Punta Lomitas y hemos tomado un préstamo de corto plazo por 150 millones de dólares a tasas muy competitivas. Son tasas que están alrededor de 0,50 y 0,55%. Seguimos. Siguiente slide, por favor. Aquí un resumen por trimestre y por semestre. Como les comentábamos, cerramos al Q2 2021 con una deuda neta EBITDA de 1.6 veces, que es un apalancamiento bastante bajo. Va a aumentar en la medida de que tengamos este proyecto, pero siempre lo tenemos controlado. El EBITDA al Q2 60.3 y el resultado neto 24.2. Si seguimos al siguiente. ¿Qué pasó entonces desde el año pasado? Primero tuvimos un impacto en la demanda de nuestros clientes, sobre todo se ve en el mes de abril, en el mes de mayo, esta demanda de nuestros clientes libres. Finalmente a este año ya está por encima de lo que estaba en el 2020. Lo mismo sucede para los clientes regulados, que tenemos un promedio de demanda de 498 en el primer semestre de 2021 comparado con 416 en el 2020. Siguiente. Aquí un poquito les queríamos mostrar nuestro portafolio comercial. Es un portafolio bastante diversificado. Tiene una vida promedio y ponderada de 6.6. Tienes a Quevallaveco que va hasta el 2037. Tienes otras compañías mineras como Antamina, Cerro Verde. Y también tienes contratos muy importantes con distribuidoras como Luz del Sur, Enel, y contratos más pequeños con Yura, pero con Volcan, pero siempre estamos buscando diversificar en términos de industria, pero manteniendo la calidad crediticia de nuestros clientes. Sí, seguimos. ¿Cómo es que manejamos justamente todo nuestro proceso comercial? Como les comenté, un portafolio diversificado. Los clientes regulados corresponden al 51% y los clientes libres al 49% en términos de megawatts. Buscamos estar siempre contratados. En el 2021 tenemos 100% contratados a niveles del 2019. La vida promedio de nuestro portafolio es 6.6. Intentamos siempre que sea lo más largo posible. Y casi la mayoría de nuestros contratos no incluyen cláusulas de terminación. Además, es un riesgo que tiene indexación. Tenemos una indexación al gas natural para nuestros costos de generación. Si seguimos. Ahora, ¿cómo comparamos el crecimiento del EBITDA versus el del año pasado? Hemos tenido mayores ingresos. Luego hemos tenido un menor consumo de gas porque estuvimos con mantenimiento de nuestra planta en Chilca. Al tener este mantenimiento, tuvimos que comprar más en el sistema, que es justamente ese menos 11.4, que son las compras que tuvimos en el COES, y también un aumento de OPEX y SG&A, principalmente por el mantenimiento que tuvimos que reprogramar, que inicialmente estaba programado en el 2020, pero por el tema de la pandemia se movió al 2021. Nuestro resultado neto incrementa justamente por este incremento del EBITDA. Asimismo, tenemos un aumento de la depreciación y amortización porque se cambia la metodología de depreciación de ILO 41, que se cambia de unidades producidas a lineal. Nuestros gastos financieros aumentan de 0.3.
tenemos un impacto positivo del tipo de cambio de 2.5 y luego tenemos un impacto negativo por los impuestos, porque justamente tenemos una mayor ganancia en términos de EBT. ¿Qué es lo que buscamos en términos financieros? Siempre buscamos tener una disciplina financiera sólida. Buscamos reducir el apalancamiento y tener, en la medida que son inversiones pasadas, deuda pasadas, y tener un fuerte rating financiero. Como ven, nuestro último proyecto fue de Inti Pampa, fue en el 2018. En ese momento teníamos un ratio de deuda net de EBITDA de 2.3 y hemos estado justamente disminuyendo este apalancamiento, en lo cual estamos este año en 1.6. En la medida que estemos avanzando en el proyecto de Punta Lomitas, este covenant, este apalancamiento aumentará, pero de manera igual controlada y con los parámetros que les mostramos de CAPEX. Nuestro rating ha sido un rating constante, evaluados por Fitch y por Moody's local, AAA local. ¿Cómo se compone nuestra deuda? Nuestra deuda se compone en un 44% de dólares directos y un 56% de soles con cross-currency swap. Se cerraron estos soles con cross-currency swaps porque en esos momentos se tenían mejores tasas de intereses a esta deuda asociada, haciendo, digamos, este sintético. Las fuentes fueron los leasings financieros, principalmente tuvimos leasing de Chilca, leasing de Hilo 41 y leasing de Hilo 31, que ya están terminando en este año y el próximo año. Tenemos bonos en el mercado local, tenemos deuda corporativa, y tenemos esta deuda de corto plazo que acabamos de cerrar en el mes de junio para Punta Lomitas. Solamente para comentarles, parte de esta disciplina financiera consiste también en buscar optimizaciones en nuestra deuda existente y hemos logrado ahorros bastante importantes en nuestras deudas corporativas, tanto en los leasings como en los préstamos bancarios. Si seguimos al siguiente slide, les queríamos mostrar un poquito también nuestro perfil de deuda. Como les comentaba, ya 2021 nos queda amortizar 40 millones en los leasings financieros. El próximo año nos queda $1 millón para Chilca Plus. Tratamos de hacer que este perfil sea lo más liso posible. Este hypo que ven de los 150 millones corresponden al corto plazo de Punta Lomitas, que se buscará refinanciar a una deuda de un más largo plazo, junto, digamos, con lo que queda de CAPEX, que como vieron en los slides que presentó Marcelo, es aproximadamente $300 millones. Si seguimos. ¿Qué es lo que queremos que justamente que vean de ENGIE Energía Perú? Bueno, somos el jugador número 2 en el país. Tenemos una base bastante diversificada en términos de generación de portafolio con baja generación de carbono y buscamos justamente como parte del propósito ir más adelante y buscar la neutralidad del carbono, alineados con el propósito de nuestra matriz. Tenemos líneas de transmisión por 292 kilómetros, buscamos darle valor agregado a nuestros clientes. Tenemos justamente 24 años operando en el país y estamos sponsorizados por ENGIE. Eso es todo por mi lado y no sé si tendrían consultas o preguntas. Estupendo, muchísimas gracias Adriana y Marcelo. Bueno, sensacional la exposición, el contenido que nos habéis estado compartiendo, tanto el modelo de negocio, las magnitudes financieras de la acción y los resultados más recientes. Si os parece bien, bueno, voy a ir leyendo un poquito las preguntas que nos ha ido dejando el público, pero bueno, yo a modo personal, con la lectura con la que me quedo, es bueno, la recuperación de los niveles de producción hasta prácticamente los niveles prepandemia. Y sí que, bueno, en relación a una de las preguntas,
Bueno, en relación al margen, ¿no? Nos preguntan por aquí si creéis o si nos podéis comentar un poco a qué se ha podido deber la disminución que hemos visto en los últimos resultados del margen, ¿no? Si tiene que ver un poco con el proyecto de Punta Lomitas o a qué estaría vinculado, ¿no? Perdón, Jaime, no me quedó clara la pregunta respecto al margen. Sí, disculpa. Sí, nos estaban preguntando en relación a los márgenes que se han publicado recientemente. Bueno, la pregunta concreta la voy a leer, ¿no? Dice, dado que para las centrales térmicas se necesita gas natural y el aumento del precio de los commodities a nivel internacional, ¿esta sería la causa de la leve caída de los márgenes? Pues sí vemos un nivel de producción, bueno, pues ya casi prepandemia, pero hay esa pregunta, ¿no? Sobre el margen y el tema de los commodities. Ok, gracias. No, claro. Mira, no hay relación con el incremento de precios de commodities, ¿no? Porque el Perú, distinto de otros países, en Latinoamérica tenemos gas abundante en el país. El gas tiene un precio muy competitivo comparado con otros mercados y a pesar de que hay indexación, el precio local no sigue completamente los precios internacionales, ¿no? Entonces no es por este lado, es más lo que comentó Adrián en su parte del mantenimiento que tuvimos en el primer semestre, y que obviamente acabó impactando un poco por el menor despacho y también por algunos OPEX relacionados a este mantenimiento, pero no ha sido un impacto material. Si no me equivoco, el margen EBITDA de la compañía ha bajado de 50% a un 48% o algo así. Ujú. Vale, estupendo, muchísimas gracias. Vale, bueno, también nos están preguntando por el dividendo, ¿no? Nos comenta José que se observa que la compañía pues ha continuado pagando los dividendos, que serían 2 al año, a pesar de la pandemia, ¿no? Esperaríamos que esta situación continúe para el 2021 y haya un dividendo en el mes de diciembre. Bueno, esto siempre al final es una decisión del directorio, pero normalmente en los últimos años la empresa paga un dividendo como si fuera una anticipación del dividendo del año en diciembre. Entonces, en diciembre de 2021 de este año se pagaría un dividendo a cuenta como anticipación, tomando en consideración el resultado del primer semestre y un payout de 30%. Después, al inicio de 2022, cuando tengamos la junta de accionistas, se aprueba entonces el payout final del año, tomando en consideración la propuesta del directorio, ¿no? Ujú. Ok, estupendo. Y bueno, ¿creéis que podríamos ver una disminución del payout con el tema del desarrollo de Punta Lomitas y cualquier otro proyecto que pueda desarrollarse en el futuro? Es una buena pregunta. Si miramos, como comenté en mi parte, ¿no? En mi presentación, si miramos el periodo 2010-2016, tuvimos varios proyectos de montos importantes en paralelo. Entonces, el hecho de que hoy vamos a empezar la construcción de Lomitas, obviamente es un periodo de crecimiento, y deberíamos considerar, ¿no? este CAPEX como una de las restricciones para distribución de dividendos. Lo que quiero decir es, como gerencia de la compañía, lo que buscamos es distribuir o proponer al directorio la distribución del máximo posible, tomando en consideración básicamente dos cosas. Una, las obligaciones financieras que tenemos y como hemos visto en la presentación de Adriana, tenemos repagos o vencimientos de deuda muy confortables para los próximos años. Y dos, las necesidades de CAPEX. Nuestro plan base hoy, o nuestro caso base hoy, es financiar el proyecto Lomitas, el CAPEX con 100% de deuda en el mercado. Todavía estamos evaluando opciones para financiar este proyecto en el próximo año. Podría ser una emisión de bonos internacional, un sindicato de bancos combinado con bonos locales, multilaterales. Entonces,
hemos tomado la decisión justamente por la incertidumbre política que teníamos, y bueno, aún tenemos, pero que teníamos antes de las elecciones, de cubrir las necesidades por lo menos hasta el primer semestre del próximo año. Entonces, este ha sido el objetivo de la línea de 150 millones que hemos jalado a tasas muy competitivas y que nos da el confort para estructurar esta deuda de largo plazo al inicio del próximo año. Estupendo. Bueno, gracias por la explicación bastante completa. Bueno, aquí unas preguntas más. Bueno, yo creo que así de corte financiero nos están preguntando por el market cap, ¿no? Parece que ha tenido una reducción en los últimos 5 periodos. ¿Qué nos podréis comentar sobre esto? Buena pregunta. Sí, yo diría que son básicamente tres elementos, ¿no? Uno, como saben, el sector en el Perú pasa por un periodo de sobreoferta. Entonces, esto obviamente pone presión en el margen, en el sentido de que algunos contratos que vencen son reemplazados con contratos a precios más bajos. Este es uno. Dos, todo el ruido político y regulatorio que tuvimos en los últimos 3 años. Y tres, que es un factor súper importante, principalmente si miramos los últimos 18 meses, el tipo de cambio. Porque el gráfico de market cap que hemos presentado es en dólares y la acción, el precio de la acción es en soles. Entonces, obviamente, con un tipo de cambio más alto, si miramos el market cap en dólares, es más bajo también. Claro, por eso sería. Estupendo. Vale, pues gracias también por esta explicación. Bueno, también nos están bueno, preguntando por el caso de, bueno, creo que recientemente os han adjudicado un contrato, ¿no? Que sería para el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Ha salido recientemente esta noticia. Bueno, nos preguntan, bueno, pues si nos podríais comentar un poquito, bueno, si ha habido alguna injerencia, ¿no? En este acuerdo con el actual gobierno, ¿no? Injerencia del gobierno en el contrato que hemos anunciado con LAP. En No, concreto es lo que nos están preguntando, ¿no? Si ha habido hay algo con el gobierno, pero yo creo que en líneas generales sería interesante también si nos pudieras comentar un poquito sobre, porque creo que va a ser para el 100%, ¿no? de la energía que consume el aeropuerto. Eso también pues estaría bien saber un poquito de eso, ¿no? Perfecto, sí. Sí, la LAP es un cliente con quien venimos negociando hace muchos meses. Tuvimos estábamos discutiendo algunas ideas y soluciones para la ampliación del aeropuerto, pero al final lo que hemos cerrado con LAP es suministro, o sea, un contrato, un PPA. Pero no ha tenido ninguna injerencia del gobierno, al revés. O sea, esto es una discusión que ya había empezado mucho antes de cambio de gobierno. Hace más de 12 meses que veníamos discutiendo con el cliente y para mí es otro buen ejemplo de la confianza, ¿no? Que grandes clientes de Perú como LAP y otros clientes mineros y empresas distribuidoras tienen con Engie. Y además en el caso de LAP, como también mencionaba como objetivo de Engie en el Perú y del grupo, de cada vez más suministrar la energía que estos clientes necesitan con energía verde, ¿no? con proyectos renovables, que es el caso de LAP también. Estupendo, muchísimas gracias. También nos preguntan, bueno, por el proceso de vacunación de los trabajadores en planta, ¿no? ¿Cómo estaría ahora mismo ese tema? Mira, tenemos algunas cifras, pero al final lo que estamos haciendo es hacer encuestas internas, pero depende de cada uno. O sea, no podemos obligar a los colaboradores a decir si se han vacunado o no. Pero hemos tenido una buena acogida en general y yo podría decir que estamos básicamente siguiendo la curva de vacunación del país, ¿no? Y con buenos índices de vacunación, pero obviamente
en función de las restricciones que nos impone el gobierno y el Ministerio de Salud para la vacunación. Pero creo que hemos tenido una buena acogida por parte de los colaboradores. Pero lo que quiero decir es, al final, es una cuestión personal de cada uno si quiere vacunarse o no. Entonces, tampoco no puedo comentar respecto a estas cifras porque son encuestas internas y es una información confidencial al final. Claro, por supuesto. Bueno, pero siempre es bueno saber, ¿no? O conocer que, bueno, pues las campañas de vacunación, pues bueno, se están implementando de la forma prevista o deseada y que al final, pues bueno, el sector privado pues está tratando de promover esto entre los empleados y siempre pues también, ¿no? Que los empleados tienen una buena percepción de esto y una buena acogida, ¿no? Yo creo que es una lectura muy positiva, ¿no? Sí, en general es la lectura que tenemos como gerencia, así que todos están, que creen en la importancia de la vacunación y que están haciendo también su trabajo en ese sentido, ¿no? De cada vez más ampliar el porcentaje de personas o de la población que está vacunada. Ujú. Fenomenal. Bueno, ya vamos a leer la última pregunta antes de cerrar y de despedirnos. Bueno, nos están preguntando por las negociaciones con los bancos, ¿no? Si es algo que pues ya os hayáis sentado con ellos a empezar a hablar o qué plazo estaríais pensando. Si nos podrías ampliar un poquito este detalle para cerrar, por favor. Gracias. Sí, tenemos varias discusiones con bancos respecto a alternativas para financiar el proyecto Punta Lomitas, ¿no? Bueno, refinanciar estos 150 millones que hemos obtenido recién y también lo que quedaría del próximo año para completar el proyecto. Como mencioné, de entre las alternativas y discusiones que estamos teniendo con bancos, hay la opción de hacer una emisión de bonos internacional, que sería la primera en el caso de ENGIE Energía Perú. Asociado a esto, la posibilidad de hacer la emisión de un Green Bond, ¿no? Dado que sería para financiar un proyecto como Punta Lomitas. Hay discusiones con multilaterales, ¿no? Que también podría ser una opción interesante en función del apetito que todavía hay por Perú. Y la alternativa de bonos locales, ¿no? Siempre hemos sido una empresa activa en el mercado de deuda local, también con el apoyo de las AFPs, aseguradoras y otros inversionistas locales. Entonces, la combinación de una emisión de bonos local con un sindicato de bancos podría ser otra opción. Y si miramos plazo, yo diría que estamos mirando algo de alrededor de 10 años, ¿no? como plazo estimado para esta deuda, justamente que estaría venciendo después de la última torre de pagos que presentó Adriana en su presentación. Fenomenal. Bueno, pues si os parece bien, lo dejaríamos hasta aquí por esta tarde. Nada, por último, pues agradecer a todas las personas que desde Perú, Chile y Colombia nos están acompañando durante la presentación de esta tarde. Y por supuesto, a Adriana y a Marcelo y a todo el equipo de ENGIE por habernos, bueno, acompañado también y habernos explicado un poquito más sobre su modelo de negocio, sobre los resultados recientes, sobre algunos proyectos, sobre la situación financiera de la compañía, etcétera. Muchas gracias a todos por acompañarnos, como decía, en especial a los compañeros de ENGIE. Y nada, pues si les parece bien, nada, daríamos por concluida la reunión. Mañana estaríamos terminando el ciclo de conferencias, nos estarían acompañando desde UNACEM. Y nada, gracias a todos por estar aquí esta tarde y nos vemos en otra ocasión. Jaime, Sí. un último comentario, por favor, de mi lado, perdón. Solo agradecer a todos también la participación, el interés y ponernos a disposición en caso hay alguna pregunta que no hemos contestado o cualquier otra inquietud sobre el sector, sobre la empresa. A través del equipo de Adriana, del equipo de relación con inversionistas, estamos disponibles. Nuestro website, que ha sido reformulado recién, tiene una serie de contenidos interesantes e importantes para el conocimiento, y además están los datos de contacto de nosotros para estas dudas o consultas, ¿no?
Estupendo, muchísimas gracias y nada, lo dicho, Marcelo. Cualquier duda, por favor, pues bueno, ahí tenéis el email suyo de contacto del área, ellos encantados de resolver cualquier duda y de nuestra parte lo mismo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión.